venimos a hacer un pequeño resumen y una explicación bastante corta sobre el quinto capítulo del libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. El quinto capítulo en cuestión recibe el nombre de Rafael Juste y los manipuladores del cerebro. Este nos da a entender principalmente que Juste es codirector del proyecto Brain Activity Map o mapa de la actividad del cerebro, que pretende crear el primer mapa que permita ver y quizás controlar los miles de millones de neuronas del cerebro humano. El proyecto, del cual está muy bien financiado y en el que intervienen científicos de todo el mundo, pretende desentrañar cómo se relacionan las neuronas cerebrales entre sí para poder diagnosticar enfermedades como la depresión, la esquizofrenia y la epilepsia y encontrar la forma de tratarlas mediante la manipulación de dichas neuronas. Pero al mismo tiempo, la manipulación de las neuronas plantea problemas éticos nunca antes planteados para la humanidad. Eso solo los habíamos visto en las películas de ciencia. ¿Llegaremos a un punto en que los gobiernos puedan manipular el cerebro humano para crear seres más inteligentes o más tontos y sumisos? ¿Podrán los gobiernos leer nuestra mente? Muchos piensan que es un proyecto del gobierno estadounidense para manipular el cerebro humano. Somos muy conscientes de los peligros. Ellos tenían un proyecto para manipular la mente o actividad cerebral y entender cómo funciona el cerebro para así ayudar a sus pacientes. Como humanos podemos identificar las galaxias que están a años luz. Podemos estudiar partículas más pequeñas que un átomo, pero todavía no hemos destrabado el misterio de las 3 libras de materia gris que están entre nuestros oídos. No sabemos cómo funciona el cerebro. Conociendo el cerebro nos haremos más libres. Cuando la humanidad se conozca por dentro, se hará más libre y entenderemos su origen. La tecnología nos permitirá controlar máquinas y optimizar la comunicación entre las personas. El siguiente tema es 100.000 millones de neuronas, que en resumen, Juste explica la complejidad de las neuronas, pero él cree que el proyecto, nosotros somos científicos rigurosos y decimos que después daremos con la solución, es factible, y lo harán estudiando los movimientos y conexiones entre las neuronas. Juste y su equipo están realizando experimentos con ratones, mostrándoles películas y observando cómo reaccionan sus neuronas. El cerebro humano y el cerebro de los mamíferos en general está compuesto sobre todo por una zona que se llama corteza cerebral. Esa zona está muy desarrollada en ellos, pero es muy parecida a la corteza cerebral de los ratones. Entonces, el ratón es un animal de experimentación muy cómodo. Si podemos entender cómo funciona el cerebro de un ratón, podríamos comenzar a entender cómo funciona el cerebro de un primate o de un ser humano. Cuando el animal está viendo un video, los investigadores estudian qué señales emiten las neuronas y cómo se interconectan. Las neuronas de los ratones siguen disparando señales espontáneamente cuando los videos se detienen. Se ha descubierto que cuando nosotros vemos el mundo, nuestro cerebro reactiva patrones que lleva adentro. Los comienzos de Juste en España. Esto nos quiere decir que Juste tenía que pasar 3 meses en el departamento de psiquiatría tratando a pacientes esquizofrénicos paranoicos. Los tratamientos médicos de que suministraban a los esquizofrénicos no curaban su enfermedad, sino solo los síntomas. De la psiquiatría a la investigación. Él se dio cuenta que los psiquiatras proporcionaban tratamientos que disminuían los síntomas, mas no les daba una cura. Por ejemplo, con los esquizofrénicos, la disociación específica de las funciones psíquicas, el desdoblamiento de la personalidad y las alucinaciones. Tras graduarse de la Universidad Autónoma de Madrid en 1987, Juste viajó a Estados Unidos para hacer su doctorado en la Universidad Rockefeller de Nueva York. Tras recibir su doctorado en 1992, pasó a realizar un posgrado en el Departamento de Investigación de Computación Biológica de los laboratorios AT&T Bell de Nueva Jersey, bajo la dirección del prominente neurobiólogo Lawrence Katz. En 2001 fue nombrado profesor asociado de la Universidad de Columbia y allí comenzó su carrera hasta convertirse en un investigador y un profesor estrella.
la reunión que cambió su vida. En 2011 fue invitada a una reunión Buckingham Hill para intercambiar ideas sobre proyectos ambiciosos en el campo de las neurociencias. Esto dio una idea para desarrollar técnicas para la actividad completa de circuitos neuronales. Continuamos con Me enteré cuando vi a Obama en televisión. Para el año 2019, si no es que antes, Yustre y sus colegas del proyecto del mapa del cerebro humano esperan poder anunciar resultados concretos de su investigación y comenzar el camino hacia la reparación de las fallas cerebrales que causan la esquizofrenia, el autismo, ciertos tipos de depresión, las funciones cerebrales, pérdidas tras un infarto y varias otras enfermedades. Muy probablemente obligará a revisar todas las teorías de Sigmund Freud. Entonces, extrañaría mucho que la psicología, las teorías freudianas, la psiquiatría actual y la neurología no sean revolucionadas por el desarrollo de unas técnicas que permitan ver la actividad cerebral de manera directa. Hay técnicas actuales, por ejemplo, la magnetoencefalografía o la resonancia nuclear, mediante las cuales ya puedes ver qué partes del cerebro se encienden cuando un paciente está pensando. Lo que el proyecto busca es hacer una especie de máquina o un microscopio con los cuales se puedan detectar los disparos de las neuronas individuales. Los otros proyectos de manipulación cerebral. Esto nos quiere decir que el proyecto del mapa del cerebro humano de Juste es el más ambicioso, pero existen otros del mismo campo que atraen más atención científica. Rajesh Rao logró transmitir pensamientos de una persona a otra. Juste afirma que las universidades de países latinoamericanos y otras naciones emergentes se podrían beneficiar y serían afectadas por todo esto por medio del Internet y gracias a la diseminación de la información. Los grandes descubrimientos casi siempre son hechos por alguien entrenado en un laboratorio de quien también ha hecho grandes descubrimientos. El consejo dado por Juste a los países latinoamericanos es que escojan a los mejores estudiantes, los envíen a los mejores laboratorios del mundo y los lleven de vuelta a sus países para que puedan crear sus propias escuelas. En el mundo del siglo XXI, el concepto de fuga de cerebros ha sido reemplazado por el de la circulación de cerebros, en el que los graduados universitarios de los países emergentes que se van a estudiar al exterior de alguna u otra manera siempre terminan beneficiando a sus países de origen. La colaboración será cada vez mayor. Esto nos quiere decir que la colaboración en el mundo de la innovación empresarial también se está acelerando por la caída de las barreras entre las diversas disciplinas. La rivalidad no será una carrera para ver quién crea algo nuevo, sino quién lo hace primero.